Bienvenidos a la clase de los menores. Vamos a la lección última de este trimestre. Vamos a hablar sobre un don especial. Y vamos a aprender mucho hoy día acerca de el don especial que tiene la iglesia. Estamos hablando del eslabón de la gracia de Dios nos transforma. El versículo de memoria dice, en verdad nada hace el Señor omnipotente sin antes revelar sus designios a sus siervos los profetas. Para este trimestre, para esta lección, nosotros necesitamos tener la foto de la señora Elena de White, ¿no es cierto? Vamos a en el PowerPoint que tenemos, lo vamos a utilizar mucho. Así que ustedes pueden, después de este tema, les recomiendo para el tercer trimestre, en la clase de los menores se puede hablar un poco acerca de la historia de la iglesia para que los niños tengan un conocimiento acerca del don de profecía. Porque las estadísticas dicen que la generación de niños que lleguen al 2024, 2025, es una nueva generación que nunca ha leído un libro de Elena de White. Entonces, es un tema que se debería tratar con más frecuencia, y siendo que este sábado se va a hablar sobre el espíritu de profecía, y hay que tener en cuenta eso, porque muchas veces, como es 13º sábado, se le da más importancia al programa del 13º sábado y no se estudia la lección, cuando no debería ser así. Bueno, ¿alguno de ustedes se ha preguntado alguna vez o han escuchado siempre quién es Elena de White? Es bueno que preguntemos a los niños quién es Elena de White, eh, cómo deben ser interpretados sus escritos, porque aunque estamos en la iglesia adventista, hay personas que no quieren saber de Elena de White, hay personas que sí creen en Elena de White, hay muchas personas que dicen tú solamente lee la Biblia, no lea los libros de la señora White. Hay personas que no quieren que uno le enseñe a los niños de Elena de White, pero Elena de White, ella misma escribió que ella era una luz menor, porque la Biblia era la luz mayor, ¿no? Ella nunca tuvo la intención de decir a la gente que sus libros eran más importantes que la Biblia, ¿no? El propósito de las visiones que se le dio a la señora White, porque ella recibió visiones desde los 17 años, es para que la iglesia, los hermanos tuvieran una vida más práctica, para responder preguntas, ¿no? Por muchos años se preguntaban por qué tuvieron que morir los mártires en la Edad Media, por qué eran llevados los cristianos a los coliseos romanos, por qué los quemaban vivos, por qué hubo la Santa Inquisición. Entonces, gracias a los escritos de Elena de White podemos encontrar respuestas a preguntas que había en el pasado, y también Dios le reveló el futuro. Ahora, antes de realmente hablar de ella, tenemos que entender que el don de profecía es un don especial que Dios le ha dado a través del tiempo, ¿no? Antes había patriarcas como Abraham, Noé, luego hubieron profetas, que era una revelación especial donde la persona se comunicaba con Dios. Luego tuvimos a Jesucristo y tenemos las Santas Escrituras, que son revelaciones especiales. Ahora, la palabra profeta significa llamado por Dios, o uno que tiene una vocación que Dios le ha dado, ¿no? También el profeta viene del griego profetes, que es una composición para hablar, o sea, una persona que está indicada para hablar. La idea era hablar de parte de Dios. El profeta, la palabra profeta es un llamado por Dios para comunicar los mensajes divinos. Es importante porque el Satanás ha logrado que muchas religiones y muchas personas se consideren profetas de Dios. Y esto es importante que ellos vean cuál es el trabajo de un profeta. El profeta recibía las instrucciones de Dios por medio de sueños, y visiones. Sueños y visiones. Sueño era cuando ellos estaban dormidos. Visión era cuando durante el día ellos podían ver por ejemplo, Daniel vio las 4 bestias. Eso era una visión. El sueño, por ejemplo, fue el de Nabucodonosor, que él soñó una imagen. Luego, esta instrucción que fue a través de sueños y visiones se comunicaban a la gente, ¿no? En los tiempos antiguos, los sacerdotes eran los representantes de Dios
ante sus mediadores, pero en cambio los profetas eran los representantes oficiales de Dios entre su pueblo, o sea que era un trabajo bien diferente ser profeta y sacerdote. Entonces se puede decir que el profeta era un eslabón en la comunicación que había entre el cielo y la tierra, ¿no? De ahí surge la idea del don de profecía, ¿no? Del don de profecía. Ahora, hay personas que tienen dones naturales, talentos naturales, perdón, talentos naturales como cantar, a veces lo heredan de los padres. Has visto que hay cantantes que sus hijos son cantantes, ¿no? Ellos lo usan para el beneficio de su humanidad en un nivel natural, o sea, ellos cantan para ganar dinero. Por supuesto que tienen que desarrollar ese talento, tienen que estudiar para ser cantantes, actores, y deben ser, el talento natural es algo que debe ser dedicado para Dios y para su gloria. Los dones espirituales son de Dios, pero no dependen de los padres, o sea, no es algo herencia. Ningún hijo de la señora White fue profeta, o sea, no es algo que se va a heredar. El propósito de los dones espirituales es para beneficio de la humanidad y el nivel espiritual, porque es algo, un don espiritual. También tienen que ser desarrollados y utilizados y deben ser empleados para la gloria de Dios. Ahora, ¿cómo Dios se comunicaba con los profetas? La pregunta, ¿cómo Dios se puede comunicar con un profeta? Dios utilizó varias formas. Una por medio de sueños, tenemos la historia de José, visiones como Ezequiel y Pablo, teofanías es cuando por elecciones, y la aparición de visiones en sueños, Dios iba a hablar con esas personas. Una de las características comunes de un profeta es que tenía que ser una persona sensible a la influencia del Espíritu Santo y a obedecer y cumplir las indicaciones que Dios le daba. Recuérdate que muchos de los profetas tuvieron que hacer cosas difíciles, como por ejemplo Oseas se tuvo que casar con una prostituta. Y los profetas tenían una sensibilidad, tenían que siempre estar dispuestos a hacer un trabajo, porque ser un profeta no era una cosa fácil, tenía que luchar contra el rey, los sacerdotes que a veces no querían mantenerse leales a Dios. Ahora, Dios no discriminaba a nadie por asunto del género, o sea, podían haber profetas hombres, profetas mujeres. En el Antiguo Testamento había profetas como María, la hermana de Moisés, Débora, Hulda, la esposa de Isaías, y en el Nuevo Testamento estaba Ana de la tribu de Aser, la que estaba en el templo cuando Jesús nació. Estaban las hijas de Felipe el evangelista, o sea que una mujer también puede ser un profeta. El mensaje que los profetas recibían, y eso es importante entenderlo, podía ser en cuanto al pasado. Por ejemplo, Moisés vio la creación, el diluvio, Abraham, o sea que él tuvo que ver eso para poder escribir el libro de Génesis. El presente, como Jeremías, cuando estaba profetizando la cautividad del pueblo de Israel. El futuro, como lo vio Daniel. Y esto podía también consistir en amonestaciones, reprensiones, predicciones acerca para el pueblo. Una cosa que es importante aclarar, que el profeta no predecía el futuro. O sea, no todos los profetas predecían mañana va a haber una tormenta o mañana va a haber un huracán. La tarea principal del profeta bíblico no era predecir el futuro, sino era comunicar la voluntad divina, ¿no? Hay más de 1000 escritores en el Antiguo Testamento que presentan a Dios como la autoridad o lo que le dijeron o escribieron eran porque Dios le había dado la potestad. O sea, como tú ves, ser un profeta no es una cosa que cualquiera, yo quiero ser profeta, no, es una elección de Dios, tiene que cumplir ciertas características, puede ser hombre, puede ser mujer. ¿Verdad? Dios le puede mandar el mensaje a través de sueños, visiones, a través de diferentes medios, ¿no es cierto? Una de las formas es que el propósito también es que todo lo que el profeta tenía que decir no podía contradecir lo que la Biblia decía. No podía Dios no podía mandar un mensaje diferente al que había en los mandamientos de Dios. Es importante que, el Espíritu de Cristo en los profetas significaba que Dios hablaba a través de ellos.
Ahora, no todos los profetas escribieron libros y no todos los libros de los profetas está en el libro de los profetas, en la Biblia. Por ejemplo, la Biblia nos habla acerca del libro de Natán, el profeta, el libro de Gad, el vidente, el profeta Ido, Jehú. Son profetas que me decían haber escrito un libro, pero no están en la Biblia, o sea, no necesariamente tienen que estar en la Biblia. Ahora, los profetas son importantes porque entre todos los profetas, Jesús dijo que el mayor de todos los profetas había sido Juan el Bautista. Esta declaración es tan importante porque la opinión de Juan era mucho más importante que la de otros profetas, ¿no? Por lo tanto, Jesús le dice que Juan, el Bautista, el mayor de todos ellos. eh, a diferencia de Isaías, Jeremías y Moisés, Juan el Bautista nunca escribió un solo libro. Ahora, nosotros los adventistas desde el año 1844 hasta 1915, la iglesia adventista se formó gracias al reconociendo a Elena de White como la profetisa de Dios. Ella misma no quería llamarse profetisa, ella lo que quería llamarse era la mensajera de Dios. No porque no fuera profeta, sino realmente para evitar prejuicios, porque ella mujer o ella está recibiendo visiones, pero ella siempre estaba enferma. Entonces le quitaba puntos a Elena de White, pero la iglesia creció gracias a la dirección del Espíritu de Dios a través del don de profecía. Ella, antes de morir, unos 10 años antes, se le pregunta a ella si va a haber un sucesor, ¿no es cierto? Entonces, el secretario Manconel Campbell, que era secretario en aquella época, le preguntó a Elena de White si después que ella muriera iba a haber un profeta nuevo como adventista, como lo había sido Elena de White. Pero ella dijo, el Señor no me lo ha revelado. O sea, no podía ella saber si en el futuro iba a haber un profeta. Pero cualquier sea mi vida, sea muera o no muera, los libros de la señora White han quedado para que sea una instrucción para todos aquellos que le quieran recibir. Ahora, también es importante que la Biblia nos dice que antes del final del tiempo se van a levantar falsos profetas, pero tú tienes que ver las características y escuchar el mensaje para que tú sepas si es correcto o es incorrecto. Por ejemplo, va a haber muchos falsos profetas, muchos van a engañar, van a confundir, la gente tiene miedo y van a enseñar doctrinas heréticas, ¿no? Hay 5 pasos para encontrar un profeta y esos pasos lo cumplió Elena de White a la ley y al testimonio. El profeta tenía que conocer la Biblia, ser obediente a los mandamientos de Dios, no podía permitir que se rebelara el pueblo contra Dios, ¿no? Tenía que estar de acuerdo a la que la Biblia dice, ¿no es cierto? Y si no, era considerado un anatema. Segundo, el profeta tenía que tener frutos para conocerlo. Eso significaba la conducta que ellos tenían que tener. El profeta no podía ser un borracho. En la Biblia cuenta de profetas o personas importantes que tuvieron que ser realmente, estas personas realmente han sido enterradas, ¿no? Han sido muertas, ¿no? Pero por los frutos, por la vida, el estilo de vida, ellos realmente han demostrado. Hay muchos profetas que se levantan y dicen, yo soy el Cristo, o yo soy profeta enviado por Dios, pero como tú sabes. Pero cuando tú ves la vida de estas personas, abusan sexualmente, algunos contradicen lo que la Biblia dice, entonces te muestra que no es una persona correcta. Un profeta siempre fue una persona correcta y hay que probar porque muchas personas vas a encontrar que dicen ser profetas de Dios o que se les apareció Moisés o diferentes ideas, pero que no tienen que ver nada con relación porque Dios no usa muertos para hacer profecías, ¿no? Tiene que cumplir su palabra, ¿no es cierto? Tiene que reconocer que Dios, a Jesús, como Dios y hombre verdadero. También es importante que el profeta se tiene que cumplir lo que él dice. Si, por ejemplo, dice en esta actividad, realmente va a pasar esto y pasa, es porque es un profeta. Pero realmente si predice una cosa y no se cumple, no es un profeta.
El verdadero profeta también invita a adorar a Dios. ¿Cuáles son las pruebas? Algunas pruebas que Elena de White, cuando fue profetisa de Dios, cumplió. Por ejemplo, ella perdía la fuerza, se desmayaba, era inconsciente, no respiraba. A veces tenía una fuerza sobrenatural que podía cargar un libro y otros sus ojos estaban fijos. Ahora, Elena de White cumplió su vida, sus escritos, no contradice lo que los profetas bíblicos dicen, exalta la ley de Dios, el amor de Cristo, sus frutos, los frutos del Espíritu, y su cristología, sus libros, el deseo de todas las gentes, deben representar realmente a Jesús como en una dimensión especial. Y por supuesto, si alguna ha hecho alguna predicción, se tiene que cumplir con fidelidad. ¿No es cierto? Esto es bien importante porque nosotros tenemos que darnos cuenta, el don de profecía es un don que muchos quisieran tenerlo, pero se necesita tener cierta credibilidad. ¿No es cierto? Necesitamos, por ejemplo, si tú quieres saber si Elena de White es la profetisa de Dios, tú tienes que leer siempre la Biblia y leer un libro y buscar los capítulos que se desarrollen de acuerdo al tema. Entonces eso motiva mucho al estudio. Como te digo, muchos de los niños de hoy día en la clase de los menores no conocen, no reconocen una foto de Elena de White, no saben quién es Elena de White, pero es necesario que se trabaje en base a esto para lograr las metas. El don de profecía es un don especial que se le dio a la iglesia para que la iglesia pudiera recibir correctamente los mensajes de Dios, corregir lo que estaba incorrecto, pero sobre todo el espíritu de profecía trataba de mostrar, ¿no es cierto? Trata de ayudar a la gente a acercarla a Dios. Los escritos de Elena de White no son más importantes que la Biblia es más importante, pero los escritos de Elena de White ayudan ayuda a que las personas puedan comprender, porque el que lee el espíritu de profecía aprende, se instruye, corrige y se mantiene de parte de Dios, ¿no? Que Dios nos ayude siempre a considerar esto. Entonces, estas son las 5 características y Elena de White las cumplió. Elena nació el 26 de octubre, el 26 de noviembre de 1827. Ella nace en los Estados Unidos y su familia era de una familia bautista, así que ella fue borrada cuando ella comenzó a recibir los mensajes de Dios y eso le traía mucha confusión y también le traía a ella ella sabía lo que realmente iba a suceder más adelante. Y ella sabía que ahí iban a levantarse personas en contra de los escritos y en contra de su testimonio. Pero ella se mantuvo siempre de acuerdo a lo que Dios le había dicho, que ella se mantenía leal a la Biblia, se mantenía leal a la Biblia, ¿no es cierto? Y nunca desplazó la Biblia a un segundo lugar. Eso es importante, ¿no? Tomarlo en consideración para que podamos comprender mejor. Y una prueba importante es que el profeta siempre tiene que reconocer que Jesús es Dios como verdadero Dios y verdadero hombre, ¿no? Eso es importante siempre tenerlo en cuenta. Ahora, los escritos de Elena de White han pasado de moda, fueron muchos escritos en 1845. No, los mensajes del don de profecía es un mensaje que sí todavía funciona, es práctico, uno tiene que leer y sentir la presencia de Dios que habla a través de Elena de White. Ella lo hizo con mucha amabilidad y ella recibió, no fue fácil, ella estaba enferma. Ella siempre estaba desanimada, pero dice que el Espíritu de Dios le dio la paz que ella necesitaba. Es importante que reconozcamos que tenemos que leer un libro de Elena de White porque no debe quedar siempre en el ambiente que el maestro es el que tiene que saber. Tenemos que desarrollar la excelencia en educación, es decir, que nosotros necesitamos que los niños tengan un punto crítico, ellos tienen que investigar, tienen que comparar un texto con otro para descubrir que el don de profecía es un don que Dios le dio a la iglesia adventista a través de la Biblia. No sabemos si en el futuro va a haber otro profeta como lo fue Elena de White, pero lo que sabemos es que realmente ella se mantuvo fiel a Dios, aceptó el reto. No era fácil decir estoy recibiendo sueños de Dios, ya otros lo habían hecho, pero ella se mantuvo leal a Dios porque realmente Dios es, ¿verdad? Y es una característica de la iglesia de los últimos días, es que tiene que ser una iglesia que realmente
acepte el don de profecía. Que Dios nos ayude. Hay muchos videos que podemos ver acerca de este tema y los esperamos la próxima oportunidad. Que Dios nos ayude.